Bienvenidos a Di Loreto Horror. Mi mejor amigo murió en un tiroteo escolar. Todos en mi pueblo tienen sus pensamientos centrados en un solo evento que ocurrió hace apenas 2 días. Un evento que orilló a muchas personas a las lágrimas por el horror crudo de la situación. Todos perdimos algo ese día. Mi mejor amigo, Andrew, murió en la pesadilla de todo padre, un tiroteo escolar. Me mandó mensajes de texto desde que el altercado comenzó, hasta el final de su vida. No puedo dejar de leerlos una y otra vez con las emociones sobrecogiéndome en oleadas. No puedo hablar de esto con nadie, ni siquiera con mis padres. Es un asunto bastante personal. Pero necesito dejarlo salir de alguna forma, y este foro es el único lugar que conozco en donde me pueden extender una mano. Es por eso que he decidido transcribir aquí las últimas palabras de mi amigo, totalmente inalteradas. Andrew, 11:42. Oye viejo, estamos teniendo un bloqueo de seguridad sorpresa bien estúpido. 11:42. Desearía estar en casa enfermo como tu XD. Yo, 11:43. RIP, por lo general te avisan de esos simulacros. ¿Cuánto va a durar? Andrew, 11:44. No sé, pero los profesores andan super maricas por esto, como si creyeran que es una amenaza real, jaja. ¿En serio creen que su entusiasmo hará que nos importe XD? Yo, 11:45. Bro, siempre andan jodiendo así. 11:50. No me dejes en visto tan rápido. Andrew, 11:52. No creo que sea un simulacro. Están hablando de un perpetrador real y creo que escuché disparos. 11:52. Mierda. 11:53. Uno de los niños de aquí dijo que vino de la cafetería, en donde alguien estaba haciendo disparos, y los niños estaban corriendo de un lado a otro gritando. 11:53. Viejo, las niñas de mi clase están llorando muy ruidosamente y no se callan. Yo, 11:55. ¿Me vacilas? Andrew, 11:55. No viejo, hablo en serio, joder. Creo que esto es real de verdad. 11:57. Espero que la policía llegue pronto. Algunas personas dijeron que ya llamaron. Yo, 11:58. Andrew, en serio espero que no, solo me estás jodiendo, no da risa. 12:07. Men, contéstame. Andrew, 12:11. Lo siento, solo estaba preguntando si alguien sabía cuánto tiempo les va a tomar para llegar. Dicen que la estación más cercana está como a 45 minutos de distancia, pero hay un puto accidente y un bloqueo en el camino. 12:13. Creo que estoy asustado. Yo, 12:14. A la mierda, men, estás tan jodido si no bromes. Andrew, 12:14. No lo hago. No bromearía con esta mierda. Yo, 12:14. Ay Dios, aguanta. 12:15. ¿Hay una salida ahí? Andrew, 12:15. No, estoy en el salón 212. 12:17. Si salto por la ventana me quebraría las piernas, porque está en el segundo piso y me haría un blanco fácil. 12:17. Los altoparlantes acaban de activarse y confirmaron que si hay un asesino, ya salió de la cafetería. Yo, 12:18. Esperemos que no te pase nada, tengo miedo. Andrew, 12:18. ¿Cómo crees que me siento yo? Estoy aterrado, coño. 12:20. Lo siento, no me quise desquitar contigo. Estoy algo abatido. Yo, 12:21. Está bien, sé fuerte. 12:21. Manténme actualizado, ¿ok? Me preocuparé si dejas de hablarme de la nada. Andrew, 12:25. Viejo, se está moviendo bien rápido de clase en clase, espero que se salte la mía. Yo, 12:27. ¿Tienes un dios, Andrew? Andrew, 12:27. ¿Qué verga? Yo, 12:28.
No, solo digo que si eres religioso entonces deberías rezar por seguridad y salvación. Andrew 12:29. Sí, tiene sentido. El muchacho a mi lado de hecho está haciendo eso ahorita. 12:31. Así que es así como se siente temer por tu vida. Mis manos están frías, ¿por qué será? 12:32. No quiero morir, siempre quise trabajar para NASA, quise ser un astronauta, incluso de niño, ay Dios puta mierda por la puta madre viejo, no puedo, no me quiero morir. 12:33. Se está acercando, tengo tanto miedo. Men, lee mis mensajes porfa, ¿estás ahí? 12:34. Porfa, eres la única persona que tengo. Yo, 12:35. Espero que termines bien. 12:34. Estoy preocupado y con miedo. Andrew, 12:40. Puta, creo que está cerca. Puedo escuchar disparos muy fuertes, puta madre. Yo, 12:40. Quédate donde estás, y no trates de escapar, te puede disparar. Andrew 12:41. Lo sé. 12:43. Vi su sombra por la ventana. Yo, 12:44. Mierda. 12:44. Quizás si no haces ruido entonces no te nota. Andrew, 12:49. Está pateando la puerta. 12:49. Eres mi mejor amigo, recuérdame. 12:50. Dile a mi familia que los amo. 12:50. La puerta se abrió, está dentro. La puerta cedió rápidamente ante mis patadas violentas. El estruendo que produjo al chocar contra la pared adyacente se sintió como un preámbulo digno para mi entrada triunfal. Antes de empezar a atiborrar a mis compañeros de clase con una avalancha de balas, vi a mi querido mejor amigo, Andrew, enviando su último mensaje, y alzó la cabeza para verme con una incredulidad muda. La forma correcta de extorsionar con niños. Hola, Reddit no sleep. He merodeado en este sitio por un tiempo, pero siento que es momento de compartir algunas cosas con ustedes. Honestamente, solo hago esto porque estoy harto de leer acerca de personas que secuestran niños y lo hacen todo mal. He extorsionado satisfactoriamente a más de una docena de familias. Algunos me podrían llamar un experto. Quiero decirles cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces quizá empiecen a hacerlo bien. El primer paso es seleccionar al niño. El sexo no importa, pero prefiero a los varones. Si quieren sacarle el mayor provecho a la extorsión, deben escoger una familia que sea muy unida. Mientras más amen al niño los padres, más darán para recuperarlo. Escoge una familia en un pueblo en el que no resides. Idealmente, debería estar ubicado a 1 hora de distancia o más. No debes tener ninguna conexión con la familia. No te deben conocer, pero aprenderás todo acerca de ellos. Utilizaré mi conquista más reciente como ejemplo. Su nombre es Josh. No necesitan saber mi nombre. Escogí a Josh porque tenía cabello largo y liso. Eso me gusta. Solo era lo suficientemente grande como para hacer algunas cosas por su propia cuenta, pero aún así era pequeño. Chico. Suave. Agarré a Josh en su camino a casa desde la escuela. Pero antes de que pudiera secuestrarlo, hice mi investigación. Es aquí donde muchas personas fallan. Tienes que estudiar a la familia. Tienes que saber cuándo saldrán de la casa, cuáles son sus pasatiempos, quién los visita y en dónde se encuentran las fluctuaciones en su rutina. Necesitas pasar mucho tiempo observando. Esperando. Hay tanta espera, pero hace que el premio sea mucho mejor. La familia de Josh vivía en una granja de ganado porcino en un pueblo pequeño. La fuerza de policía consistía en un alguacil y solo unos cuantos oficiales. Una fuerza de policía pequeña pondrá las cosas a tu favor. Para volverte menos notorio, no uses un mismo auto al observar la casa. Cambiar colores y tipos de auto hará que sea casi imposible que te rastreen. Me tomó 5 meses para la oportunidad perfecta. Josh usualmente camina a casa con David, su mejor amigo. El trayecto se encuentra por un campo, fuera de vista para cualquier otra casa. Pero el amigo fue una barrera. Tuve suerte, pues David estaba enfermo. No fue a la escuela. Así que Josh caminó a solas. Su mochila colgaba de un brazo y su precioso cabello rubio reflejaba los destellos del sol. No le hagas daño. Hazlo rápido. Un brazo alrededor de su diafragma y el otro sobre su boca. Es pequeño, cárgalo a tu auto. No te inclines para oler su cabello.
Manténlo callado. Nadie podrá escucharlo, pero el silencio lo hace mejor. Una vez que tengas al niño, el verdadero trabajo comienza. Te convendrá enviar una nota de extorsión por el correo. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos son demasiado fáciles de rastrear, pero las cartas simplemente puedes colocarlas en cualquier buzón. Deja la dirección del remitente en blanco. En tu carta, explicarás que tienes al niño. No dañarás al niño siempre y cuando la familia esté dispuesta a pagar por el rescate. En cuanto a la cantidad de dinero, necesita ser una cantidad razonable. Lo suficientemente significativa como para que haya ameritado un secuestro, pero lo suficiente baja como para que una familia típica pueda recolectarla. Usualmente, me mantengo entre los $20,000 y $50,000. Una familia promedio puede hacer un préstamo por esa cantidad de ser necesario. Idealmente, la carta debería llegar el día después del secuestro del niño. La familia ya habrá llamado a la policía. Esta carta incitará aún más temor. No puedes ir a su casa. No conduzcas por la ruta. No vayas al pueblo, sin importar cuánto quieras hacerlo. Y querrás hacerlo. Puedes ver las noticias. Puedes acariciar los mechones entre tus dedos. Puedes planear tu siguiente movimiento. Pero nada más. En la primera carta, simplemente dirás que vas a llamar con más instrucciones. No llames. La familia estará esperando junto al teléfono. No abandonarán la casa. El FBI podrá haberlos contactado. El teléfono estará intervenido. Cada conversación será grabada. No puedes dejarlos escuchar tu voz. El cabello de Josh sabe a jabón de lavandería y grama recién podada. Lo siguiente será escribir tu segunda carta. Deberá ser enviada 2 semanas después de la primera. En esta carta, incluirás algo escrito por el niño. Esto es para probar que sigue con vida. Haz que escriba acerca de cosas que es imposible que sepas. También deberías incluir una fotografía de él, completamente vestido, con un periódico. La carta les recordará el precio del rescate. Di que estás ansioso por recibir el dinero. Que los contactarás pronto con el sitio de pago. Recuerda la suavidad. Josh. Liso. Dulce. Meloso. Habrá otro periodo de espera después de la segunda carta. Este será más largo, tiene que durar al menos un par de meses. Será entonces cuando te pondrás a prueba. Aún querrás llamarlos, establecer contacto. Pero confía en tus instintos. El premio hace que la espera valga la pena. Pasa algo de tiempo con Josh. Cuéntale acerca de tu padre. Tus secretos estarán a salvo con él. Puedes confiar en él. Una vez que la espera haya terminado, mandarás la última carta. En ella, incluirás una fotografía del niño con ropa diferente y cabello corto, pero sonriendo. Sosteniendo otro periódico. Puede escribirles algo a sus padres, pero en realidad no es importante. Lo que sí importa son tus instrucciones precisas. El dinero debe ser en efectivo e imposible de rastrear. El sitio de pago debe ser a la mitad de un área arbolada, temprano por la mañana, alrededor de las 5 de la mañana. El área debería estar a más o menos 1 hora de distancia. Toda la familia debe llevar el dinero al sitio. No se permiten policías. La familia debe esperar 1 hora en el sitio con el dinero listo. Entonces el niño será liberado hacia ellos. La familia reunida debe regresar a casa inmediatamente y nunca discutir el evento de nuevo. Obviamente, la familia no seguirá todas las reglas. La policía, sin duda, se les unirá en el sitio. Pero no pasa nada. Nunca planeaste ir ahí en lo absoluto. Después de todo, Josh ha estado muerto desde la mañana siguiente a su secuestro. Tiene que morir. Es parte del plan. Lo usas, lo amas, tomas su cabello. Y luego se ha ido. Está con los demás. Caparazones hinchados y vacíos. Globos desinflados colgando del techo. Tienes que hacer que escriba las cartas cuando lo lleves a tu casa. Dile qué fechas escribir. También debes tomar ambas fotos ese día. Solo edita el periódico para que corresponda con las fechas indicadas. No es difícil. La espera es difícil, pero el premio hace que la espera valga la pena. Mechones de cabello rubio liso. Puedes chupar las puntas mientras conduces a la casa. Saben igual que el pequeño niño muerto, pero el cabello ya estaba muerto. Nadie estará en casa cuando llegues ahí. Todos, incluyendo a las autoridades, estarán en el sitio de pago. Ahora es su turno de esperar, por algo que nunca llegará. Irrumpe en su hogar. Es aquí donde recolectarás tu pago. Puedes tomar cualquier cosa que sea de valor. Televisores, joyas, computadoras. Si las computadoras no tienen contraseñas, hay otra tarea que debes completar. Borra todas las fotos de él. Accede a las redes sociales, la mayoría de las personas deja abierta su sesión, y borra cualquier referencia a él. Fotos. Citas de texto.
Dibujos. Haz lo mismo alrededor de la casa. Llévate todas las fotos familiares. Toma cualquier manualidad o arte que él haya hecho, cualquier cosa con su nombre. Haz que parezca como si nunca hubo un niño en la casa para empezar. El proceso puede tomar un largo tiempo. Sé meticuloso. Piensa en los mechones en tu asiento frontal. La suavidad. Y, finalmente, conforme te vas manejando, puedes recolectar tu pago. Tu premio. Claro, puedes vender los objetos que robaste. No te hará mucho dinero, pero esa no es la verdadera razón por la cual haces esto. Lo que recolectarás es el conocimiento de que has destruido a esa familia. Nunca verán a su niño de nuevo. Nunca olerán su cabello. Ahora te pertenece. Nunca se recuperarán. Todas sus posesiones preciadas se habrán ido. Les has robado su sanidad, su júbilo y seguridad. Nunca más serán capaces de volver a confiar. Y ese hecho sabe casi tan bien como los mechones rubios. Así que ahí lo tienes. Esa es la forma correcta para extorsionar con niños. Ahora todos ustedes no tendrán ninguna excusa para hacerlo mal. Mi familia estadounidense adinerada. Soy parte de una familia estadounidense rica, en un suburbio estadounidense rico, lleno de personas estadounidenses ricas. La vida es un infierno. Cada mañana, yo y el resto de las esposas nos levantamos a las 5 en punto. 15 minutos de trote por el vecindario, 5 minutos en la ducha, puesta en agua helada, 20 minutos para el cabello y el maquillaje, y luego 5 minutos para vestirnos. Si hemos logrado esto a tiempo, es decir, antes de las 5:45 am, es posible que se nos permita algo de comida sólida con nuestro café. Vivimos en suburbia. Blanca, adinerada y restringida. No se nos permite salir. Mi familia son los Rogers, el esposo, el niño y la niña. Limpiar, cocinar y organizar. Empacar los almuerzos. Darle un saludo de despedida a niño, niña y esposo. Regar las plantas. Hacer las camas. Limpiar y organizar. Saludar a los niños y esposo. Cocinar, limpiar y organizar. Rezar. Irse a la cama. A veces, mi esposo me gesticula que me ponga de espaldas para que me pueda coger, comunicándose con de espaldas. Ponte de espaldas. Sí. Justo así. Dios. Sí. Dios, como si fuera una niña retrasada o algún animal. Cuando ha terminado, se da la vuelta y ronca. No es alentado socializar el uno con el otro, pero tampoco es amonestado. También tengo conversaciones con las esposas de nuestros vecinos que consisten enteramente en charlas casuales. Quizá almuerce en la cafetería para damas con un amigo. No es perfecto. Ni siquiera es agradable la mayoría del tiempo, pero es algo. Una demostración de que debajo de esas sonrisas con labial rosa, voces animadas y peinados perfectamente estilizados, no estamos solas. Esas sonrisas con labial rosa que siempre eluden la mirada. A John Rogers le gustan las rubias de ojos azules, narices respingadas y facciones seductoras. Le gustan en el rango de altura de 170 a 180 centímetros. Le gustan delgadas, con cuerpos casi andrógenos y de edad entre los 20 y 26 años. Si cualquiera de esas cosas cambian, o nos hacemos demasiado viejas, llamaría a la agencia para solicitar un modelo nuevo. Me dicen que mi nombre es Lana Rogers. No lo es. No sé cuántas Lana Rogers ha habido antes de mí, pero el niño y la niña ya son adolescentes, así que debieron de haber habido varias. Pero lo que sí sé, es que nací el 21 de noviembre de 1991. Hoy cumplí 26 años. Dado que mi mente fue totalmente borrada durante el condicionamiento, diría que mi primer recuerdo fue haber estado dentro de ese auto lujoso de la agencia a medida que nos estacionábamos en la casa de los Rogers. ¿Recuerdas esto, cierto?, dijo el hombre sentado conmigo en el asiento trasero. Sí lo recuerdas. Sí. Reafirmé. Me habían mostrado muchas fotografías de aquí. Se me permitió salir del auto. Caminé por la grama retocada del patio hacia la puerta frontal, la abrí, y fui directamente hacia la cocina. El niño y la niña estaban sentados ahí haciendo sus tareas. Alzaron la mirada cuando entré. Hola, mamá. Hola, campeón. Hola, cariño. ¿Qué hay para almorzar? Sabía cómo responder eso. Había sido interrogada sobre ello una y otra vez. Con una de esas sonrisas con labial rosa, fui al refrigerador y lo abrí. ¿Qué les gustaría?
Mi esposo había llamado a la agencia con 6 semanas por adelantado, tal y como dictaba el protocolo, y me habían seleccionado y secuestrado de bueno, de fuera donde fuera que provenía. Aunque la mayoría de las especificaciones de los regímenes de entrenamiento y condicionamiento se habían perdido en mi mente, a veces tenía destellos de ellos. Música ininterrumpida, diálogos, fotografías y un hambre aplastante. Pero no importaba. Había sido la esposa y madre de los Rogers por una semana cuando vi a Janet Brown por primera vez. Por alguna coincidencia, habíamos ido a nuestros jardines traseros al mismo tiempo para regar las plantas. Al señor Brown le gustan las pelirrojas de ojos verdes, narices chatas, y llenas de sonrisas. Le gustan en el rango de 160 a 170 centímetros. Le gustan delgadas pero voluptuosas. Le gustan entre las edades de 25 a 29 años. «Buenos días», me dijo. «Buenos días», contesté. Sonreímos. Nuestros ojos se cruzaron y se enlazaron en una mirada fija, y noté algo que envió un estremecimiento por mi estómago. Su sonrisa, a diferencia de todas las otras esposas había visto, era roja como el infierno. Realmente no sé si tenía la capacidad para desear a una mujer desde antes de que me convirtiera en una esposa. Pero después de algunos días de cortejo tentativo, cuando Janet se saltó la cerca, inclinó su quijada y se puso de puntillas para besarme, me descubrí besándola de vuelta. La vida se tornó más brillante después de eso. Mis despedidas hacia los Rogers por las mañanas se volvieron solo un poco más entusiastas, porque sabía que una vez que se fueran, iba a poder salir por el jardín para estar con Janet hasta que regresaran a casa. Solíamos hablar con mucha frecuencia. Nos quedábamos ahí, fuera de vista entre los arbustos y matorrales, y nos abrazábamos y charlábamos y llorábamos. Nos quitábamos a besos las lágrimas en nuestros rostros. A veces hacíamos el amor. Era una manera de olvidar y de no sentirnos solas. Lana y Janet contra Suburbia. Pasaron los años. El tiempo. Nos enamoramos. «Oye», me dijo una vez. «En verdad me gustas». Me reí y bajé la mirada hacia la posición vagamente comprometedora en la que nos encontrábamos. Me doy cuenta. Se acercó para retirar un mechón de cabello de mi rostro con su pulgar. Y luego, con esa sonrisa roja devastadora, dijo: «Así no. Eres tan hermosa. Pero he hecho cosas con otra esposa antes, y tú eres diferente a ella. Te he conocido por todo este tiempo, y joder que me gustas mucho, pero mucho». Nuestras fechas de caducidad se avecinaban. Una noche, una camioneta se estacionó frente a la casa de los Brown. Partió no mucho tiempo después. Y la mañana siguiente, cuando fui al jardín trasero para encontrarme con Janet, no estaba ahí. «Buenos días», le dije a la pelirroja de ojos verdes y nariz chata que estaba regando las plantas. Me lanzó una sonrisa con labial rosa. Una puta sonrisa con labial rosa. «Buenos días». Janet había sido reemplazada. Se había ido. Se había ido y nunca más la iba a ver. Estando de pie en ese momento, pude haber caído sobre mis rodillas y vomitado el café que había tomado para el desayuno. Pero eso no sería suficiente. Así que levanté la regadera y me obligué a decir: «¿Cómo te encuentras esta mañana?». Esa noche, se me ocurrió que ya había completado más de la mitad de mi racha como la esposa y madre de los Rogers. Tenía 23 años de edad. Lenta pero seguramente, me estaba convirtiendo en noticias del pasado. Leche agria. Carne muerta. John Rogers, quien alguna vez me había dejado adolorida por la urgencia de sus cogidas, se estaba empezando a cansar de mí. Esa noche quemé la cena por primera vez en la historia. John se puso de pie, azotó mi rostro contra la mesa del comedor y gritó hasta quedar afónico mientras el niño y la niña observaban sentados. «Perra inútil. Zorra fea, maldita furcia estúpida de mierda». Más tarde, cuando todos los demás estaban durmiendo, él fue a usar el teléfono. Recuerdo haber estado recostada en la oscuridad, abrazando mi rostro amoratado, hecha un ovillo y tratando de respirar. ¿Y si estaba llamando a la agencia? ¿Y si hacía que me llevaran y reemplazaran como a Janet? Luego John llegó y se acostó en la cama. Juntos, lado a lado, reposamos y contemplamos el techo. El silencio pareció haber durado una eternidad. Y entonces dijo, finalmente: «No lo vuelvas a hacer, Lana». «No lo haré», aseveré. «No lo haré, John». Pese a que pudo haberme hecho más fácil la vida, no habría sido capaz de involucrarme con la nueva Janet Brown. Sin importar cuánto se haya parecido a mi Janet, era demasiado diferente.
O quizá era muy semejante a todas las demás, con su boca rosada y ojos inertes. Nuestros vecinos de al lado eran los Millers, y eran enanos y gordos. Esposo gordo, niño gordo 1, niño gordo 2 y bebé gorda. El único miembro de la familia que no era gordo era la esposa, Susan. Prácticamente era una amazona. Supongo que el señor Miller debió de haber especificado su gusto por mujeres fuertes. Susan fue la única esposa que he sabido que enloqueció. Hace alrededor de un año, John y yo fuimos despertados tarde en la noche por gritos. Nos miramos el uno al otro, unidos bajo la misma confusión, antes de apresurarnos al piso de abajo y luego hacia afuera para ver qué era lo que estaba sucediendo. Verán, los Millers tenían una parrillada de cerdo anual. Todas las familias de la calle estaban invitadas. Todos nos reuníamos alrededor de la asadora después de unas cuantas horas de risas y socialización forzada, y Susan nos cortaba rebanadas saladas de carne de cerdo. Siempre tenían un sabor fenomenal. Pero la carne que se encontraba en su césped acicalado se veía mucho menos apetitosa de lo usual. Carne gruesa y sudorosa, cabello marrón grasoso y gafas redondas que de alguna forma habían permanecido en su rostro a pesar del tormento que había soportado. Una barra de acero fue impuesta por su culo, cuyo extremo traspasaba su garganta con una punta roja flamante. Debiste haber ordenado la maldita cosa por adelantado. Estaba gritando Susan mientras se desplazaba de arriba hacia abajo frente al cadáver rostizado del señor Miller, pasándose las manos por su cabello y gesticulando con su cuerpo escandalosamente. No iba a llegar a tiempo, cerdo estúpido. Tuve que hacerlo. No tuve elección. Esto es tu culpa. Tú avergonzaste a la familia. No es mi culpa. No es mi culpa. Después de que transcurrió un minuto de esto, John y yo observamos con un silencio perplejo cómo una camioneta blanca se estacionó afuera de la casa y 4 hombres se precipitaron hacia afuera. Susan fue embestida, esposada y luego fue puesta de pie y arrastrada a la parte trasera de la camioneta. Pataleó y chilló por todo el camino. No, no, no. La parrillada es hoy y soy la anfitriona. Soy una buena anfitriona. Bájenme. Pudimos escucharla incluso cuando el auto iba a media calle. Se deshicieron del cadáver. Se deshicieron de los niños gordos y de la bebé gorda. Una nueva familia se mudó alrededor de 3 semanas después. John murmuró algo acerca de una inspección de enfermedad mental para las esposas y de cómo los métodos de condicionamiento necesitaban ser modificados. Nunca vi a Susan de nuevo. Hoy es mi turno, y solo puedo sentarme a esperar. La policía local está en los bolsillos de la agencia, y no me sorprendería si su influencia se extendiera mucho más allá. El dinero es poder. Pero no los controlan a todos, ¿cierto? No controlan las mentes de ustedes. Incluso si yo no puedo recordar quién soy, es posible que alguien más lo haga. Ya les he dado mi descripción, mi fecha de nacimiento y ya han de saber el momento en el que desaparecí. Si esto se conecta con alguien, o si solían conocer a una persona que pueda ser yo, entonces díganle a mi familia que los amo y que lo siento. Apuesto que debí de haber pensado mucho en ellos durante el condicionamiento en la agencia. Y si no tengo una familia, transmítanles el mismo mensaje a mis seres queridos. Tuve que haber tenido a alguien. Tuve que haber tenido algo. La camioneta se acaba de estacionar afuera. Rata de túnel. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el Halloween pasado, y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita, que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y saltarán al jugo de la historia, porque pueda ser que estén pensando: hey, yo tengo un estómago fuerte. Bueno, pues adelante. Saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata del túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal y armas, y para colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos, es porque eran estrechos. Aquí está una fotografía. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra, y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado ni pudo saber si alguien había sobrevivido.
Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco, y estaría acabado, pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos. Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante. Cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien. El túnel se achicaba a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación de agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca. Se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue acá cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá a solo 1 metro bajo tierra, sabía que si no comenzaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir. Su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra y el ángulo lo tenía torcido en una forma de gualongada. Sus piernas estaban atascadas. Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daban comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés. Pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta. No mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de 1 hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño. Y no podía impedir que siguieran haciéndolo. Solo apretó sus dientes. A medida que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentía movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido. Ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió, de alguna forma. A partir del momento en el que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama.
Mi abuelo incluso odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa, así que la idea de uno gigante hacía que su sangre se pusiera fría. Mira cómo se ven. Dios te libre. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, uno de ellos se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar. Así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de 1 hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El 100 pies se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún retenía un poco de vida, y, a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del 100 pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. El jugo en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas se estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de 100 pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del 100 pies. Esta vez, las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Sí nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve que del que las maricas del campamento siempre se estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió abofeteándolo en el costado de su cabeza y diciendo: no aprecio los chistes sobre ese campo de estudio. ¡Qué hombre tan complejo! En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua y de que se iba a ahogar. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado sin comida o agua por un poco más de 24 horas para este punto, así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de agua alargada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas y trasera un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila. Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela. Se había resignado ante ese hecho. Siempre y cuando no fuera otro 100 pies, no se iba a quejar. Pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me da entera. Pero maldición, es esencial para la experiencia. Y me disculpo por adelantado porque tengas que leerlo. Trataré de hacerlo rápido. La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron. Y con él, me refiero a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene llano, fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida que lo contaba. Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices.
exclamó en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano Derek se tornó verde y abandonó la habitación con Derek corriendo detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia, con hormigas hasta el fondo de su pene y culo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila. Mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero, de vez en cuando, sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Más tiempo pasó. Un día, por la tarde, escuchó a municiones. Había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado, pero siempre fue muy en la distancia, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera a ser rescatado. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado. Pero, para su asombro, no fueron los soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar. Escuchó a alguien gritar: «Oye, hay un brazo por allá». Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos profiriendo alguna variación de «por la puta madre», después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y, después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron. El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin demora. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital. Y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo que se fuera a la mierda y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el mentón. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas infectadas del ciempiés. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El rezno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Aquí está una fotografía de un pobre bastardo, y, de nuevo, lo siento por hacerles esto. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los reznos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujerada. Nadie dijo mucho después de eso. Él había terminado con su historia, y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se rieron durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que, en fin. Ese es mi abuelo. ¡Feliz Halloween!